que vamos a tener a continuación y que además yo tengo muchas ganas porque vamos a tener una conversación, una charla a dos bandas que lleva por título La transformación digital en el sector de la dermocosmética. Y yo tengo muchas ganas porque participa mi buen amigo Diego Sáez de Aguilar, CEO de Meshbook. Vente aquí conmigo, Diego. Y estará también Montse Martí, Board Member and Advisor de Martiderm. Vente también aquí. Un aplauso para ellos dos. Pues mira, Montse, si quieres aquí, y Diego un pelín más alejado. ¿Qué tal? Bienvenidos. Perfectamente, gracias. Muy bien, gracias. Yo no sé si tan... Porque yo decía asustado después de escuchar la anterior presentación, pero no, también esperanzado, ¿eh? No sé, Diego, por enlazar una cosa con la otra, ¿tú eres más del sector optimista o del preocupado? Yo optimista siempre. Es que el optimismo es una de las claves del éxito. Ya empiezas ya pensando que... Yo digo una cosa que solo se construye sobre el sí y una frase, algo que aplico mucho, ¿no? Porque cuando dices que no, ya has cerrado la puerta, ya no hay avance, ¿no? Cuando estás sobre el planteamiento constructivo, pues es como se progresa. Que yo quiero dejar absolutamente claro que yo soy del sector optimista y que, aunque veo la magnitud de la que se nos viene encima, en realidad, y me preocupa eso, no estar a la altura o no estar lo suficientemente preparado, en realidad estoy más esperanzado que preocupado. Monsi, ¿tú qué eres? ¿De las optimistas, de las pesimistas o ni fu ni fa? No, por supuesto de las optimistas. Siempre botella medio llena y a construir sobre lo que hay, siempre. Tuvimos una charla en esto que yo decía a primera hora de la mañana, el networking, que ayer disfrutasteis tanto. Alguno acabó bailando, que yo lo vi. Tuvimos los tres una charla bien interesante, Monse. Sí. Diego. Muy agradable, además, bueno, pues gracias a toda la organización de Atlas y bueno, pues todo lo que acompaña a esta parte técnica, pues estuvimos bien a gusto y encima lo pasamos bien. Espectacular. Es que hay mucho nivel entre los colaboradores Atlas. Muchas gracias. Tanto en la ponencia anterior de Javier como en la tuya, Diego. Voy a empezar preguntándoos algo que no está en el guión, pero para que no nos perdamos. Venga, Diego, ¿qué es Meshbook? Para quien todavía no lo conozca. Bueno, pues Meshbook es un sistema de gestión de fábricas en tiempo real, que, como se lo explico yo a mi madre, pues, ¿te acuerdas cuando conducíamos con un mapa de carreteras, mamá? Pues así se gestionan las fábricas, con papel, con una manera muy analógica. Y nosotros hemos creado lo que yo lo llamo Google Maps, ¿no? Es una herramienta para conducir tu fábrica en tiempo real. Y Monse, ¿qué es Martiderm? Yo ya sé que puede parecer una pregunta así como de perogrullo, pero quizá haya alguien que cuando lo cuente se la diga, pues no había caído yo. Es verdad que a lo mejor hay alguien que no conoce Martiderm. Es que imposible. Y es mi momento, ¿no? Bueno, Martiderm es una empresa de dermocosmética, la fundó mi padre en el 52 a través de su farmacia que tenía aquí, muy cerca de aquí, en Aragón, Nápoles. Nos dedicamos a lo que llamamos el Smart Aging, que básicamente se trata pues, de acompañar con el paso del tiempo, porque el tiempo pasa, pero hay que hacerlo de la mejor manera. Bueno, exportamos un 50% de lo que vendemos, muy centrados en Asia y también en Latinoamérica. Bueno, y a partir de ahí, lo que me gustaría que fuéramos capaces de contar y que nos explicaseis es esa colaboración. He preguntado qué es Meshbook y qué es Martiderm y cómo se produce, de qué manera se produce ese ensamblaje y esa manera de... Entonces, lo primero que te tengo que preguntar es, Monse, ¿cómo llegaste a la conclusión de que un día Diego y su equipo, Meshbook, podía trabajar con vosotros? ¿Qué te encendió la chispa? Bueno, a mí no, la verdad es que es todo el equipo. Pero es cierto que cada X tiempo hay que hacer renovaciones, sobre todo en la fábrica. Bueno, nosotros como empresa de dermocosmética, que no es algo 100% que ocurre en todas, en su día decidimos fabricarnos pues, el 100 o el 99% de los productos. Esto pues, nos hace que tengamos que revisarnos pues, continuamente para buscar el máximo de excelencia. Y ocurrió que con el post-COVID tuvimos ahí un cambio, sobre todo el cambio vino por un cambio de tipos de productos, de fabricación, bueno, lo que llamamos el mix de productos que nos varió
y ahí tuvimos que hacer un pensamiento importante a la hora de, bueno, pues renovar lo que era la fábrica. Y ya que estábamos, ¿no? Como cuando haces unas obras en casa que dices, bueno, ya que estoy, vamos a hacerlo bien, ¿no? Y ahí es donde pues dijimos esto de la industria 4.0 está ahí, transformación digital, empezamos a ver pues que teníamos mucho papel y que no era lo que realmente queríamos, no teníamos ese rigor que te puede dar pues toda la tecnología del dato y tal, y a partir de ahí pues nos lanzamos a la piscina y nos hicimos amigos. Claro que sí, claro que sí. Y ahí, Diego, la continuación es la que te va a preguntar a ti. Bueno, y ahí Meshbook os llega, ¿no? Tenéis conocimiento de que dentro de un sector como es el químico y el de cosmética, pues vosotros podéis ayudar, podéis echar una mano en asuntos de industria 4.0, digitalización, analizar procesos, mejorar, ser más eficiente, más productivo. ¿Por dónde empezáis? ¿Cómo construís esa colaboración? Bueno, pues nosotros realmente en el sector de la cosmética, dermocosmética, nosotros lo encuadramos pues, en el vertical cosmético, químico, farma, porque tienen pues, procesos muy parecidos, ¿no? Al final hay unos procesos de elaboración que fabrican pues, unos graneles y luego hay un proceso de envasado, independientemente del producto que estés haciendo, que estés metiendo dentro, ¿no? Y teníamos mucha experiencia porque realmente empezamos ahí, ¿no? Siempre digo que el primer Meshbook pues lo vendimos con un PowerPoint, ¿no? Y diciendo, mira, cuando apretes este botón va a pasar esto, tal, ¿no? Y bueno, empezamos pues en empresas del sector químico y luego, como digo, pues evolucionando, ¿no? Y a partir de Stampa, ¿vale? Porque al final, claro, en todo esto de la transformación digital, pues es muy fácil, ¿no? Aquí se inventan conceptos, ¿no? El gemelo digital, ¿no? Y claro, todo el mundo, gemelo digital, ¿no? Pero claro, aterrizarlo, llevarlo a un entorno con una idiosincrasia, con una complejidad como el fabril, pues no es tan fácil, ¿no? Y entonces, al final, hay que ir bajar ahí a las trincheras, ¿no? Y bueno, pues Stampa organizó organizó una serie de jornadas informativas donde acudieron determinadas empresas. Nosotros acudimos como líderes en el sector y como con el caso de éxito, y allí es donde pues, nos conocimos, llamamos la atención de Martider, que bueno, entró un proceso de selección. Bueno, al final, claro, esto nunca es un flechazo, ni debe serlo, la verdad. O sea, yo siempre digo que esto es un trabajo, y Mons lo ha dicho al principio, ¿no? El equipo de especialistas, de las personas que están gestionando el departamento de calidad, de producción, de productividad, porque al final ellos van a ser los usuarios, ellos van a ser los que le van a sacar el rendimiento a una herramienta. Si es que al final hablamos de tecnología, y perdonadme, pero para mí es casi, yo lo llamo un destornillador. Esto sirve para apretar tornillos. ¿Cuáles? De productividad, de calidad, de costes, los que potencian la productividad y la competitividad de las empresas. Bueno, Diego lo cuenta con esa normalidad. A mí esta mesa me interesa especialmente, es decir, estas en las que conocemos casos concretos de éxito, porque a veces parece que estamos hablando, ¿no? Desde la entelequia y de, bueno, no, hay que ser más productivo, hay que aplicar tecnología, hay que estar pendiente de las tecnologías emergentes, hay que hacer una reflexión. Ya, pero bueno, luego la empresa tiene que seguir funcionando y no tiene que ser más eficiente. Por ejemplo, Monse, tengo aquí apuntado, más de 20 productos nuevos de Martidem en los últimos 3 años. No sé si estoy yo adelantándome y dice, bueno, Sergio, no tiene solamente que ver con esto, o sí. Es a partir de esta nueva era que se os abre después de la pospandemia, y esta nueva gestión de los procesos y el haber reflexionado sobre todos estos cambios, lo que os ha permitido por lo que veo, este nuevo impulso dentro de Martidem, ¿o no? ¿O me estoy avanzando? No, a ver, el sector de la cosmética, la verdad es que es muy demanding, ¿no? O sea, no es consumo, pero no es farma, que tardas mucho tiempo en lanzar nuevos productos. Y bueno, hay que tener agilidad en innovación y luego hay que tener agilidad también en la internacionalización. O sea, nosotros se nos junta el que tenemos que innovar muchos productos y el que en los últimos 8 o 10 años hemos hecho un salto de 0 de exportación al 50%. Entonces, eso te pide mucha agilidad y también, pues, como uno de los mercados más trabajados o en el que hemos tenido éxito y funcionamiento ha sido Asia. Asia es muy volátil, muy rápido, todo tiene que ser muy ágil. Entonces sí, este movimiento que hay es lo que nos ha provocado el decir hay que moverse, ¿no? Y hay que transformarse digitalmente. Si no entiendo mal, esa necesidad de constante novedad que demanda el mercado, unos mercados más que otros, hace necesario responder a esas demandas, y ahí vuelvo otra vez a Diego, a Meshbook, y eso es lo que
a través de la aplicación de las tecnologías concretas que lo posibilitan, lo que hace que uno tenga las pilas puestas a lo que demanda el mercado permanentemente? ¿Lo estoy entendiendo bien o...? Bueno, no, obviamente hay una parte claramente con conexión con la demanda, pero sobre todo lo que estamos hablando pues, es de eficiencia, ¿vale? ¿Qué ocurre a medida que vas abriendo tu rango de productos y de mercados? Pues que aumenta la complejidad. Y en contexto de Martider, pues regulatoria, pero cosas mucho más mundanas, etiquetado, folletos, trazabilidad, todas. Esta es la parte de las trincheras, ¿no? La parte concreta, es decir, pero, claro, la difícil además, ¿no? Esto me interesa, yo creo que es muy útil. Ejemplos concretos, o sea, ¿qué tecnologías concretas habéis tenido que explorar y poner en marcha en Martider para que esos procesos sean más ágiles, el etiquetado? Claro, bueno, esto ya es demasiado técnico, ¿no? Yo muchas veces me autodefino como friki de fábricas y esto ya es conversación de frikis y os pido disculpas por eso, ¿no? Pero claro, al final de lo que hablo es que, claro, tú tienes que automatizar. Al final la palabra clave es integración. ¿Integración de qué? Pues del ERP, por supuesto, que es la biblioteca general. Ahí es donde están esos detalles de qué tipo de etiqueta te pide el producto que vendes en Corea, en Taiwán, qué tipo de loteado, qué tipo de cosas. Luego, eso lo tienes que integrar con los elementos físicos, porque al final, y hablando de gemelo digital es la unión pues, del mundo físico con el mundo digital. Eso es, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos? Pues tienes que trasladar ese lote, esa etiqueta al producto. Claro, hay dos maneras de hacerlo. Personas que están pendientes, que lo imprimen, oye, voy a ver, claro. Casi ninguno de los operarios de Martider seguramente hablará coreano o chino, ¿no? Entonces, claro, si todo lo que automatices y vaya de manera automática, pues es eliminación de costes indirectos, eliminación de problemas de calidad, que al final, porque el error existe, ¿no? Y costes asociados, ¿no? Entonces, claro, tecnologías, pues bueno, pues las tecnologías, estamos en el ámbito de innovación, las tecnologías son muy básicas. Aquí se está hablando de IA, de LLM, tal. Aquí estamos hablando de web service. Claro, para que necesitas especialistas que sepan cómo hacerlo, cómo integrarlo, que conecten los cables, ¿no? Que es la parte de poco glamour, pero sinceramente es la materia prima para que todo lo demás construyas sobre eso. Porque yo siempre digo que no se puede trabajar con datos si no se tienen datos. Y cuando los datos los tienes en papel, en Excel, en el ERP, en PLCs, por ahí desperdigados, y nadie, y que os digo que yo voy casi con una escoba y un recogedor por la fábrica recogiendo datos, y los llevo a un sitio, los ubico, y sobre eso empezamos a trabajar. Pero claro, se necesitan especialistas en la conexión de máquinas, y te voy a decir palabrejas, pues, bueno, por ejemplo, el sistema, ¿no? Voy a hacer un poco de publicidad, pues... bartender. Oye, ¿cómo comunica, por ejemplo, un ERP con una impresora? Pues hay un programita que le traslada los datos, necesitas unos tíos que bajen y que entiendan eso. O colos, ¿cómo comunica un sistema con la loteadora para que la máquina que inyecta esos numeritos que hay en los productos que compráis y que inyecta el lote, pues lo haga de manera automática y correcta, ¿no? Porque eso es muy relevante para la trazabilidad, para la seguridad, para todo eso, ¿no? Entonces, perdóname, claro, es que me has llevado al punto de friquismo, no, a lo ¿no? concreto, De hecho, fíjate, Diego, yo aprendí contigo, por eso digo que a estas conversaciones me parecen muy útiles porque uno aterriza todas estas cosas que a veces parece que son demasiado abstractas, ¿no? Tú un día me dijiste, hablando de esto mismo, me dijiste, claro, es que el problema muchas veces es que uno no puede empezar de repente una fábrica de cero, porque uno arrastra toda una cultura, todo un bagaje, una maquinaria, una manera de hacer los procesos. Y uno no puede tirarlo todo y ponerlo todo nuevo. Entonces, lo complicado es no crear un Frankenstein, que las tecnologías de antes se entiendan con las de ahora. Y eso, pues supone, eso que acabas de explicar muy bien, que una impresora se entienda con... ¿no? Y que todos esos sistemas funcionen. No, me encanta que además estés tan atento a esas cosas que vamos comentando de una manera informal, pero realmente la esencia está de que no se puede digitalizar algo que no se entiende, ¿vale? Y el mundo fabril es complejo, muy heterogéneo, idiosincrasia de trabajadores, la tipología de las máquinas, cómo está organizado a nivel de ERP, de pedidos, de comunicación, de trazabilidad... Bueno, el nivel de exigencia, yo muchas veces lo traslado, digo, la exigencia que tienen las fábricas son las que tenemos nosotros los consumidores. Nosotros buscamos el mejor producto, al menor precio y siempre disponible, ¿vale?
Y, ahí... ¿no? Y que todos estos cambios hay que hacerlos en el momento mismo en que estás trabajando, a corazón abierto, ¿no? A corazón abierto, claro que sí. Y claro, hemos pasado pues, por la instalación del RP, del SAP, y luego la conexión de SAP con Meshbook. Entonces, bueno, son procesos que son un poco gloops, ¿no? Porque la máquina sigue funcionando, claro, o sea, claro. los pedidos siguen entrando. De hecho, casi me has leído la mente, porque te iba a preguntar, Montse, ¿cuántos años, hace cuánto tiempo se fundó tu padre Martiderm? En el 52, sí. En el 52. Bueno, la farmacia, y en el 97 creamos Martiderm. Estamos hablando de más de 30 años, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, entiendo que no tiene que ser un momento fácil, porque uno tiene que tomar una decisión, que es la de, oye, yo quiero seguir siendo competitivo en tiempo presente, pero me quiero meter en el siglo XXI. O sea, tengo que llevar la empresa de mi padre del 20 al 21 sin dejar de ser competitivo. Oye, ¿eso da un poco de vértigo? O sea, a ver, si voy por arreglar y por meterme en la modernidad, voy a estropear lo que había fundado mi padre hace más de 50 años. ¿Esto pasa por la cabeza? Bueno, a ver, pasa, pero yo creo que si lo vas haciendo poco a poco, muy pensado, con buenos partners, o sea, para nosotros realmente antes de elegir un partner, que los llamamos partners porque al final son socios que te ayudan a crecer, o sea, no es un mero proveedor, sino que le estás dando una parte pues, de ese legado que tú estás explicando, y para nosotros esto es muy importante, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que contaba antes Diego de que pues Estampa en Feeling Innovation, Estampa es la patronal de nuestro sector que precisamente creó pues un área de innovación más montada en la transformación digital y muy enfocada en eso, pues claro, te pone delante, ¿no? Una serie de partners que dices, pues ahí me meto, ahí me atrevo a... Esto me da seguridad, ¿no? Me da garantías. Exacto. Y me digo, claro, no, yo quiero insistir en eso. Primero, la parte de confianza, de seguridad. Estás en un entorno, en tu zona de confort, que te cuentan cosas que son interesantes para ti. Y eso, bueno, pues eso es una de las funciones de las instituciones en esa labor de promulgación, porque todavía hay demasiada desconocimiento en lo que implica pues, la transformación digital. Y quiero decir que el proyecto de transformación digital para el sector de la industria, para mí es el más estratégico que hay. Por lo siguiente, no hay nada que genere mayor retorno con menor inversión. Y independientemente de todo lo que se está hablando aquí, de preparación para el futuro, de competitividad, de productividad, que si no, tal, pero lo primero es que el payback. Y claro, el nivel de ineficiencias que se producen por desconocimiento, cuando tú tienes el conocimiento, ese Google Maps que te decía, ¿no? Gira a la derecha dentro de 500 metros. No hace 3 kilómetros, coño, que es el análisis forense que pasa mucho en las fábricas, ¿no? ¿Qué pasó, no? ¿Verdad? Y bueno, pues a partir de ahí pues se empieza y mi opinión, o sea, proyecto pequeño, problema pequeño, paso a paso, eso es lo que hemos estado aplicando en Martiderm. Cada paso se da basado en el éxito del anterior, porque la confianza es fundamental. Porque no hemos comentado todavía, y se habla mucho de tecnología, pero ¿y las personas, Montse? Sí, realmente es ese conseguir esa proximidad, ¿no? Ese que te entiendo y luego que te acompaño, ¿no? Porque en esos procesos pues realmente necesitas, ¿no? Alguien que lo ha hecho 100 veces y que tú lo haces una vez, ¿no? Y entonces pues que te pueda decir, no, oye, esto, tranquilo, eso suele pasar, ¿no? Y te da esa tranquilidad, esta confianza y con eso puedes avanzar. Más ejemplos concretos. Sí, todo esto mola mucho. Estamos en Europa, marco regulatorio. Esto entiendo que es una de las cosas que preocupa, porque claro, ayer hablábamos, hay que mejorar los procesos, ser más eficientes desde el punto de vista burocrático, reducir, pero estamos donde estamos. ¿La tecnología os está ayudando en este terreno? Sí, también, o sea, claro, a nivel de GMPs, de la ISO, que tenemos que ir cumpliendo, de regulaciones que van surgiendo, de todo el problema de la sostenibilidad, bueno, digo problema porque, pues bueno, el compliance es el problema. Sí, se hace complicado y farragoso, vamos a decir, ¿no? Entonces, pues bueno, cuanto más dato tienes, mejor extracción puedes tener y cumplir con todo lo que necesitas. Es una mejora continua y es un ir avanzando en pasos uno detrás del otro. Lo preguntaba Diego, porque cuando uno piensa en tecnología, muchas veces pensamos, ¿no? en maquinaria, en procesos, pero también, por ejemplo, el marco regulatorio, es imposible estar a día de hoy, tener las pilas puestas en todo el cumplimiento, en toda la regulación. Es imposible, o es casi imposible sin empezar a introducir tecnología también ahí, ¿no?
herramientas otra vez, y es que son herramientas, o sea, el nivel de exigencias a nivel de trazabilidad, pero no solo eso, las ODS, pues que te requieren también pues, temas pues, o sea, que aplican al plástico, que resulta que también pues, no solo fabricamos dermocosméticas, sino también utilizamos envases que también... Entonces, claro, todo se va complicando. Entonces, necesitas al final, pues hay una infinidad de tareas administrativas que las puedes hacer o bien con un ejército de personas, costes indirectos que no te aportan valor, o las puedes automatizar. ¿Y cuál es la mejor manera de automatizar? Pues ir recolectando los datos en tiempo real, de una manera ordenada, de acuerdo pues, a los requerimientos y a lo que piden las especificaciones. ¿Y con qué entregable? Pues, o cuál es la parte tangible. Pues oye, pasar las auditorías, conseguir las certificaciones pues, de IFS, de BRC, de GMBs que comenta Monse, todo de manera automática. Claro, un poco unido con lo que decías, si tú has vivido una auditoría, una certificación de ISO o de IFS o de lo que sea, y eres consciente de los días, semanas de trabajo preparatorios previo porque no has hecho bien el trabajo o porque sí lo has hecho pero tienes que revisar porque no quieres que te pillen, y luego todo el proceso que tienes con el auditorio, ese momento pues, de sufrimiento realmente, cuando claro, los responsables de calidad que han vivido esto dicen, no, aprieto un botón y es que tengo el certificado, tengo toda la trazabilidad. Claro, es que es un cambio brutal. Venga, pregunta, Monse, ahí ya voy a pillar. Esta no la puedes tener ni siquiera pensada. Pero a mí me interesa mucho tu opinión en esto. Cuando tú te reúnes con amigos, colegas de profesión, y estás en una cena y tienes que explicar cuáles son las ventajas, oye, desde que nosotros hemos introducido tecnología o hemos pensado en que hay tecnología que nos puede ayudar, hay una cosa que nos está cambiando la vida. O sea, ¿qué ejemplo pones? O sea, desde que hacemos esto, es que antes tardábamos 3 semanas y ahora hay una labor de supervisión, pero es que nos ha cambiado la vida. ¿Te viene algo a la cabeza? Bueno, a ver, básicamente yo diría que ha facilitado mucho a nivel del equipo, de las personas, la toma de datos, ¿no? O sea, ya no tienen que estar pues apuntando, hago esto, hago lo otro, tal, y todo... entran y ya, boom, ¿no? Marcan entonces, todo esto, a pesar de que al principio hay una curva de aprendizaje y tenemos una resistencia al cambio, y todo hay que contarlo. O sea, hay cosas buenas, hay cosas que al final son un salto. Interesante, porque es un cambio cultural. Pero es un cambio cultural. Hay gente pues que, pues bueno, tenemos operarios y operarias pues mayores o que no creen tanto en eso, ¿no? Yo siempre lo he hecho así. Entonces, pero una vez lo adoptan, realmente dicen, ¡buah! Es que llegas y ya casi que te cuenta todo lo que tienes que hacer. Pero es que, claro, cuando hablas con calidad, que hacen todo el seguimiento y tal, 0 papeles, todo está en el ordenador, lo puedo ver en tiempo real. Entonces, todo eso te da como una rapidez, todo se hace igual, pero mucho más rápido y mucho más seguro, vamos a decir, ¿no? O sea, que ves que realmente hay todo un... A mí me parece súper valioso escuchar esto de primera mano de un caso práctico. Vamos a ir concluyendo, Diego, pero fíjate que esto lo hemos escuchado muchas veces y es el factor humano. Sí. Mucha tecnología, tal, pero al final nunca puedes perder de vista el factor humano. Dentro de una organización, una empresa, siempre tienes que tener en cuenta que hay una natural resistencia al cambio, que la cultura empresarial es un tema súper importante y que toda esta tecnología sería imposible de aplicar sin... líderes, sin ese liderazgo del que nos hablaban ayer, gente que tire del carro. Claramente. Claramente, o sea, nosotros, bueno, sangramos en cada proyecto, o sea, esto hay que tenerlo, las expectativas hay que tener claro que esto es difícil, nada que genere mucho valor es fácil, o sea que por ahí viene el tema, y luego, pues las personas, pues que parece como que si fuera como un actor secundario, es el principal. Sí. ¿Vale? Y ahí hay hasta una componente psicológica, o no hasta, se requiere casi psicólogos para poderlo implantar, que es lo primero que piensa un operario cuando llega alguien como yo con un chaleco amarillo. Que me va a venir a enseñar que llevo todo, esto es habitual. No, o que mi puesto de trabajo está en peligro, que es peor, vamos, con todo esto de digitalización, claro, sí. Y además has visto Terminator y Matrix y ya piensas que acabamos ahí en una cápsula todos, ¿no? Entonces, claro, tienes que saber gestionar eso, ¿no? Y tú has dado la otra clave, que es la cultura, ¿no? Y ese es el trabajo pues, que la dirección de Martín ha hecho muy bien, porque todo esto tiene que venir apadrinado desde arriba y a partir de ahí ir hacia abajo, ¿sabes? Porque si no, no lo consigues. Empiezas a encontrarte trabas, palos en las ruedas,
que en teoría no deberían estar, pero hombre, no, esto es un proyecto, es una iniciativa, ¿no? Todo va muy bien, vamos a ir sacándolo. En la práctica no paras de encontrar trabas que hacen que el proyecto se alargue, se encarezca, se retrase. Ahí el tener un método de implantación, esa filosofía de proyecto pequeño es muy importante y a partir de ahí pues ya empezar a ganar la confianza en base a los hechos, porque en serio, aquí el acto de fe en el mundo de la digitalización es nivel medio muy alto, ¿vale? Sí, a todos, sí, lo entendemos, sí, pero cuando estás ya en tu casa, estoy ahí, hostia, ¿salto o no salto? ¿No? Sí, es un gloops. Y entonces no hay otra manera, la única medicina que hay para ahí es, oye, mira, hechos, oye, mira, ya no tenemos el papel de las fichadas, ya no tenemos el papel de calidad, ya no, bueno, sí. Y para completar, que me ha encantado lo que ha dicho Montse, claro, yo estoy aquí porque no tenía información objetiva para la toma de decisiones cuando estaba gestionando fábricas. Por eso estoy aquí, ¿vale? Entre otras cosas, un poquito además de inconsciencia bastante, ¿no? Y claro, cuando consigues ese objetivo y ves que tus clientes tienen información objetiva para toma de decisiones, como estaba comentando Montse, pues oye, pues para mí se cierra el círculo, la verdad, y bueno, encantado. Y para mí también, el tema de la confianza, y bueno, Manuel, que tendría que estar, es el jefe de fábrica, y él tendría que estar aquí, porque realmente es el que lo ha instrumentado y el que ha hablado pues constantemente con vosotros. Hoy tenemos también aquí a Andreu, que también ha venido, claro. Y bueno, pues me enorgullece, ¿no?, el ver que este equipo ha sido capaz de lo que hablábamos de la resistencia. ¿Dónde está Andreu? Que no le veo. André, ahí le veo. El líder, ¿verdad? El líder que mencionaba, Manuel, ha sido el líder de este proyecto interno, otra figura súper importante, porque partner, puedo insistir mucho, pero no tengo influencia. Entonces, o tienes a alguien interno que lidere estos temas, pues se cae. Tenemos que ir dejando aquí. Sí. Pero... Qué lástima. No, pero a mí me gusta meteros en un enredo, así que vamos a ello, venga. Aquí que el equipo de comunicación atentos, que aquí va a salir un titular. Bueno, Montse, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente paso, el siguiente reto, el siguiente objetivo, el siguiente cambio? Bueno, pues claro, cuando escuchas a Javier Creus y ves todo el tema de la IA y pues ahí hay mucha cosa, el blockchain, la inteligencia artificial, todo eso, pues es un no parar y ahí el que se para no sale en la foto, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, nos interesa pues para trazabilidad, los mercados a la que te abres internacionalmente, pues hay tráfico de productos, vamos a decirlo así, por no decir la palabra paralelo, pues poder seguir el producto, esa trazabilidad es interesante. Luego a nivel de seguir al consumidor y ese consumidor que evoluciona tan rápido, Asia es un reto brutal, entonces pues el poder tener también herramientas que te permiten trabajar datos, pues como es una inteligencia artificial que encima aprende y genera, ¿no? Pues eso también te ayuda a, entonces, bueno, bucear en eso, mirárnoslo desde este punto de vista de pequeña empresa que no nos gusta, ¡buah!, me lanzo a tope, sino que, bueno, me lo voy mirando, pero que ya hay cosas hoy que son muy, muy aplicables para esa, pues, tanto seguimiento de producto a nivel de blockchain y todo eso, como pues lo que es el diagnóstico y el seguimiento del consumidor, que es muy interesante. Veo que ya tienes el radar puesto, donde tienes los siguientes objetivos, por lo menos. Diego, un último titular en 10 segundos. Nada, pues muy rápido. Bueno, mucho combinación de tecnologías, visión artificial más inteligencia artificial, es muy completo, y temas, bueno, mucho más avanzados, como predictivos de verdad, como llegar a la receta perfecta, que creo que ayer se comentó también por parte de Emily, o, por ejemplo, aplicación de la IA, muchísima, y por no irnos al tópico de manual de instrucciones, etcétera, nosotros estamos trabajando ya en lo que llamamos un director de operaciones virtual. No os preocupéis los directores de operaciones, que no está en riesgo vuestro trabajo, pero sí mejorar mucho vuestro día a día y esa eficiencia y ese día de la marmota que conocemos todos, ¿no? Donde ya el sistema, en base a un aprendizaje y una serie de parámetros clave, ya te está haciendo el análisis y ya prácticamente eso te deja no solo, solo la toma de decisiones o el ponerlas en marcha, ¿no? Que es al final la ejecución es lo que nos queda, ¿no? O sea que es un futuro muy, muy interesante, la verdad. Pues muchas gracias, Diego Sáez, CEO de Meshbook, y Montse Martidem. ¿Habéis estado a gusto? ¿Habéis estado cómodos? Sí, muy a gusto. Muchas gracias, Sergio. Pues ya podéis ir a descansar a vuestros aposentos. Muchas gracias.